¿Cuáles son los desafíos que tiene la actividad política para las mujeres en el Uruguay de este siglo XXI? Con un caudal electoral sumamente amplio, la representación política de la mujer en Uruguay no tiene la misma proporción todavía. ¿Es más fácil o más difícil para la mujer involucrarse en la actividad política, en el debate político, en el accionar político en el Uruguay del siglo XXI, en el Uruguay en la región, ¿no? En América Latina en general? ¿Por qué el Partido Colorado no tiene candidatas mujeres para estas elecciones de 2024? Sobre estos y otros temas estamos proponiéndole dialogar y agradecemos que haya aceptado nuestra invitación a la diputada suplente por el Partido Colorado, Desiree Paglarini, que le damos los muy buenos días. ¿Cómo estás, Desiree? Un gusto saludarte. Acá, gracias por la invitación y bueno, un saludo a la audiencia, a la gente que esté conectada en este momento o que nos vaya a ver después. Nada, quedo acá para que charlemos de esos temas que son tan contundentes y cualquier otro tema que quiera sacar sobre la mesa. Pero perfecto, para nuestros usuarios le comentamos que Desiree es abogada especializada en Derecho de Familia y también es una activista y dirigente política del Partido Nacional, diputada suplente Colorado. Perdón, del Partido Colorado, un furcio allí en el comentario, te pido disculpas y a los usuarios del Partido Colorado aquí en Uruguay. Y decimos aquí en Uruguay porque Desiree es venezolana y tiene una historial, una experiencia de activismo político también fuera de fronteras en Venezuela. Y queríamos comenzar con respecto a eso. ¿Qué similitudes y qué diferencias ves entre lo que significa el activismo o la militancia política en Venezuela y el activismo y la militancia política en Uruguay? ¿Cuáles son los puntos de cercanía y de distancia que tienen estas dos realidades tan diferentes a primera vista? Bueno, como bien vos decís, es una realidad totalmente distinta a la que sucede en Venezuela que la que pasa acá en Uruguay. En Venezuela claramente todos estábamos transversalizados por la crisis política del país. Yo, obviamente, cuando Chávez arranca en el poder, era muy chica, tenía 9 años apenas. Sin embargo, tengo vivos recuerdos de cómo empezó a ser el proceso del chavismo un poco cada vez más autoritario. Y de mucha más represión a los medios de información, a los medios de comunicación, a las protestas. Si bien no teníamos problema con salir a protestar, cada vez era mayor la dificultad que teníamos, porque habían bombas lacrimógenas, habían siempre intimidaciones, una u otra manera de alguna manera de intimidarnos y hacernos sentir que no podíamos estar ahí protestando. Entonces, obviamente que a mí me toca o de alguna forma me pega el criarme en un país en donde la libertad de expresión cada vez fue más y más coartada, en donde era muy difícil tener una libertad como para hacer cualquier cosa, y creo que eso no es totalmente lo opuesto en Uruguay, ¿no? En Uruguay estamos acostumbrados a vivir en un país libre, en un país en donde se respetan los derechos humanos, por lo menos de la recuperación de la democracia para acá. Así que creo que hay una gran diferencia ya de la base. Entonces es muy difícil después explicar el resto, porque cada país es producto de sus circunstancias. Sin duda, sin duda. La realidad nacional en Uruguay, en lo que tiene que ver con la participación de la mujer en política, tiene múltiples aristas. Vamos a intentar en esta jornada abordar algunas de ellas y con la mayor profundidad posible con lo que tiene que ver con este análisis. Hay muchos aspectos que están moviendo y conmoviendo la realidad política uruguaya, pero hay un sustrato, ¿no? Como tú bien decías, hay una realidad que hay que analizar y que hay que comprender para saber qué nos podemos esperar para el futuro cercano, para este presente y el futuro cercano. Arranquemos de lo que acaba de suceder en Uruguay con este censo, que vuelve a un censo nacional que se ha
realizado a nivel de todo el país, de todas sus comunidades, y donde nuevamente ha marcado a la presencia de la mujer como un elemento preponderante en la vida nacional. Ahora, si traspolamos este volumen de género en lo que tiene que ver con la realidad nacional a la realidad política, los números no se trasladan directamente, no son lineales. ¿Cuáles pueden ser entonces las lecturas de la participación femenina en la política? ¿Cuáles son las condiciones que hacen que ese volumen poblacional femenino no se represente en la participación activa, por lo menos en las estructuras de poder o de mando o de decisión en el espectro político uruguayo? Bien, Víctor, es una pregunta que tiene una respuesta bastante compleja. No es una respuesta lineal, no es una respuesta tampoco que tenga solamente una arista o sea producto de solamente un factor. Eso quiero decirlo. Tendríamos que tener, yo creo que mucho más tiempo como para abordar realmente Correcto. profundamente la temática, porque depende de muchísimas circunstancias. Pero como para hacerlo breve y que los televidentes nos entiendan, vamos a arrancar por entender el contexto de lo que es la política. La política está creada, no porque no juzgando bien o mal o diciendo, bueno, esto podría haber sido distinto, no. Vamos a hablar de hechos, está creada del hombre para el hombre. O sea, el hombre siempre ostentó el poder, ostentó los lugares de poder y de decisión y de toma de decisión, y eso se fue perpetuando de distintas maneras a lo largo de los siglos y inclusive siendo diferentes culturas, porque es una cuestión bastante internacional, o sea, no es un fenómeno que pase en Uruguay, ha sido así a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la mujer empieza a tener un rol más preponderante en la vida pública, es disruptivo, es un hecho disruptivo, nuevo, diferente, en donde el sistema, acá hablamos de sistema, no hablamos de varones o de mujeres, ni de varones contra mujeres, no, es el sistema que está implementado hoy por hoy, que es lo que las feministas muchas veces llamamos sistema patriarcal, que a veces se caricaturiza, pero en realidad está bien, porque es hablar de la creación de un código de valores y de un código social que responde a determinada época, que se ha perpetuado así, como dije anteriormente, en donde los hombres son los que tomaban las decisiones y llegaban a los lugares de representación. Cuando la mujer pasa a querer disputar ese poder, ahí se empiezan a generar las tensiones naturales que se dan. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que el ámbito político, al estar históricamente creado para los hombres y por los hombres, responde a la comodidad de los varones, no así a la de las mujeres. Entonces, las mujeres, cuando intentamos incursionar en política, nos vemos muy soslayadas por lo que nosotros llamamos muchas veces piso pegajoso, techo de cristal, paredes de cristal, en donde, o sea, son como pequeños detalles o pequeñas actitudes o cosas que van pasando en el transcurso de la trayectoria política que a nosotras nos van incomodando, porque no es un ámbito naturalmente elaborado o construido para nosotras. Entonces, cuando nosotras estamos ahí, es como que, bueno, tenemos que readaptarnos, tenemos que readaptar todo, desde empezando por los Sí. horarios de reunión, empezando por las infraestructuras de los lugares. En el Palacio Legislativo, por ejemplo, hasta no hace mucho, te hablo de 30 años atrás, no había casi baños para mujeres, no había sala de lactancia. O sea, hay un montón de cuestiones en que no estaban estructuradas para la mujer. Y sí, seguimos como disputando esos lugares y sigue habiendo como dificultades para que la mujer pueda estar como libremente o naturalmente ya institucionalizada dentro de la política. Ahora, deciré, el ser humano es un animal político por naturaleza. Y me gustaría, antes de pasar a otros temas, puntualizar o por lo menos tener tu opinión con respecto a dónde ubicas o dónde podríamos llegar a ubicar este punto de quiebre. Porque hay una línea de pensamiento que dice, bueno, a mí no me importa si es mujer u hombre mientras sea eficiente, mientras sea
capaz para cumplir la función para la cual se le elige o por la cual se la designa. Ahora, cuando vemos la realidad de las bases sociales, la mayoría de las comisiones de fomento en las comunidades son activadas por mujeres, las comisiones de padres son más que de madres que de padres, la participación activa de la mujer dentro de lo que son las estructuras de base en la sociedad son mujeres, son mayoritariamente mujeres. Ahora, ¿dónde se ubica ese punto de quiebre cuando pasan al extremado de puntos de decisión? Cuando hablamos de alcaldías, cada vez las mujeres ocupan o vienen ocupando en diferentes alcaldías cada vez menos lugares. Cuando pasamos de intendencias, estamos hablando de que de 19 intendencias, solamente 2 son mujeres. Cuando hablamos de poder legislativo, menos de la cuarta parte de los legisladores son mujeres. Entonces, ¿dónde se produce ese punto de quiebre? Donde para hacer, sí, las mujeres son eficientes, pero para pensar y definir las políticas públicas, la sociedad parece que no las toma en cuenta en su gran mayoría. Bueno, es súper interesantísimo lo que decís, Víctor, porque justamente ahí dejaste en evidencia la gran ruptura que hay entre el trabajo territorial y el trabajo de cercanía, en donde a la mujer de alguna manera el sistema político le permite como desarrollarse más libremente, no digo que no haya dificultades, pero las dificultades son mucho menores. ¿Por qué? Porque le queda cómodo al sistema, le queda cómoda a las agrupaciones, a las comunidades, a todo lo que refiere al trabajo más de tercer grado de gobierno, o sea, al trabajo más comunal, le queda cómodo que la mujer sea la que lleve la batuta adelante, porque es un trabajo más de mano a mano, más de sensibilidad directa. Vos tenés que estar comunicándote directamente con los vecinos, lidiando con los problemas más cotidianos, lidiando con el día a día de lo que pasa en tu comunidad o en tu zona barrial, ¿no? Entonces, ese trabajo queda cómodo. El gran problema se va dando cuando la mujer decide avanzar y empieza a hacer trayectoria política. ¿Y qué implica eso? Empezar a disputar poder, empezar a disputar lugares en donde hay tomas de decisiones y en donde hay cargos de representación más generales y que repercuten más a la sociedad. Entonces ahí es cuando ya empieza a haber esa disrupción y empieza a haber esa cuestión de, bueno, ¿qué tan preparado está el sistema para recibir a las mujeres? Que claramente vemos que en Uruguay por lo menos hay muchos más obstáculos que otra cosa. Y de hecho Uruguay es uno de los países que tiene como un fenómeno muy atípico. ¿Por qué? Porque en las Naciones Unidas y ONU Mujeres, por ejemplo, que se encargan de estudiar estos temas bastante a fondo, te dice, es increíble que Uruguay, siendo un país de democracia sólida, una de las democracias más sólidas en la región y sin duda internacionalmente, tiene problemas de incorporación de las mujeres en el sistema político, tiene problemas de distribución de la representación. Entonces eso también saca calidad a la democracia, porque vos de alguna manera estás construyendo democracia con determinada población y dejando a otra gran población, que no, nada más y nada menos que somos el 52% de la población, medio por fuera. Entonces, también le saca de alguna forma calidad democrática a nuestro sistema. Entonces, es todo un tema. Pero se ve muy evidente en los temas comunales. La mujer en el trabajo territorial puede hacer. Cuando empieza a escalar, se la complican. Ahora, ahí hay un tema, un concepto que se ha venido manejando con mayor fuerza en los últimos años, en las últimas décadas, que habla de la democracia paritaria. Y ahí quiero trasladar el debate en análisis a que me puedas ilustrar o nos puedas ilustrar a los usuarios de Es la hora de hablar y de Píldoras Digitales. ¿Cuál es el debate que ha venido dando el Partido Colorado a la interna con respecto a lo que decíamos en la presentación, donde es uno de los grandes partidos políticos uruguayos donde no tiene presencia femenina en las candidaturas para estas presidenciales 2024, siendo que también es uno de los partidos que está presentando mayor cantidad de precandidatos rumbo a las elecciones internas, por lo menos. ¿Cuál es el debate que se ha dado y cuál es el resultado de este debate dentro de la interna del Partido Colorado en particular? Desiree. En el Partido Colorado hemos tenido de alguna manera un
un espacio como de transición generacional que ha dificultado muchísimo abrir pequeños debates más enfocados a la paridad o la distribución en tema de cargos o representación a nivel de mujeres y hombres. Sabemos toda la realidad del Partido Colorado, es un partido que ha estado muy menguado en el último tiempo, presenta dificultades estructurales importantes en cuanto a nuestros votantes, eso es una realidad. Entonces, de alguna manera, eso también ha permeado la coyuntura dentro del partido para que estos temas que son un poco más específicos no se traten especialmente. De todas maneras, yo justamente estoy en la Prosecretaría de Diversidad y Género, que se encarga de las políticas de género en este caso, y lo que hemos intentado hacer es ir de menos a más. O sea, intentamos primero hablar y hacer charlas de concientización sobre lo que es la violencia política, que es uno de los principales factores que lleva a que la mujer deje el ámbito político, que el ámbito político sea un poco más hostil, todo esto que te mencionaba antes. Entonces empezamos como de a poco a concientizar en qué va eso, o sea, qué significa que la mujer política tenga o se le presente determinados obstáculos que al varón no se le presenta, por situaciones de estructura política. Empezamos a hablar también de, bueno, por qué es importante tener medidas afirmativas, sobre el rol de la mujer y cómo tiene que empoderarse la mujer dentro de los partidos políticos. O sea, que hemos venido haciendo como un paso a paso, para poder finalmente después dar una discusión mucho más sólida sobre si, bueno, la paridad es necesaria o no, y si tenemos que pensar en otro tipo de medidas afirmativas, ¿no? Ahora, pero es una gran autocrítica dentro del partido. Claro, decir, te preguntaba esta porque digo, el Partido Colorado también es uno de los partidos más antiguos, no solamente de Uruguay, sino de América Latina. Digo, ¿no tendría que ya tener resuelta esta situación? Tendría que tener resuelta, pero claramente no la tiene, no la tiene, y yo creo que mucho nos afectó el tema coyuntural, ¿no? O sea, cuando un partido se empieza a tener una generación de problemas internas, es mucho más difícil abarcar otro tipo de temáticas que capaz por ahí no se pueden ver como prioritarias. Claro, pero si asumimos, por ejemplo, bueno, el Partido Colorado está enfrentando este tipo de situación de respuestas electorales en las últimas coyunturas, donde, bueno, ha tenido permanencia en lo que es la escena del poder, obviamente sin que suene peyorativo el comentario, digo, pero mantiene una vigencia dentro de lo que es una coalición donde se suman otro grupo de partidos. Hay una lectura allí donde podríamos decir, bueno, quizás no es tan importante que haya una mujer al frente de las estructuras de decisión para poder llegar el feminismo a la política. ¿Esto es así? ¿Se entiende así? ¿O todavía estamos enfrentando estos escollos de manera machista, sexista, digamos de esa manera? No, lo que yo creo que sucede en el Partido Colorado, a ver, es una opinión Sí, muy a ver. personal, pero dentro de lo que yo visualizo, es que si bien en el partido están dadas todas las condiciones para que las mujeres puedan avanzar, y de hecho hay una idiosincrasia a favor de que las mujeres ocupen lugares de representación, porque el Partido Colorado históricamente ha sido bastante defensor de los derechos de la mujer y sobre todo de los derechos civiles y políticos de la mujer. Creo que lo que viene pasando es que se da eso, un corte generacional, es decir, de determinada generación que va desde el 2000 hasta por lo menos el 2005, 2006, yo diría hasta el 2009, hizo una ruptura dentro del partido, eso hizo que el partido menguara bastante, por lo tanto hay una brecha generacional también, o sea, en el partido quedan como figuras de 55 para adelante y después de 30 para abajo. Es muy rara las figuras que hay que están entre los 35, 30, 40, 45, que serían las figuras que tendrían que empezar hoy por hoy como a visualizarse mucho más a nivel mediático y público. Entonces, por ahí yo creo que hay una gran brecha. Por otra también, obvio que somos producto de nuestra sociedad y que todavía no hemos llegado a tener la suficiente conciencia de por qué la mujer no llega a esos estadios y a esos lugares de poder. Todavía estamos en ese proceso de entenderlo y de que el partido se concientice, por más que
ya sabe que hay un problema, porque obviamente no tenemos candidatas mujeres, y eso es evidente, o sea que una problemática ahí interna, todavía no termina de tomar conciencia de por dónde vienen esos problemas, porque es complejo, porque muchas veces es muy difícil, nos encontramos con varones políticos que nos dicen, pero en realidad acá tienen las puertas abiertas, nadie les está diciendo que no, entonces tenemos que salir a explicar, no es por ahí, muchas veces es el entorno que te genera esa hostilidad que no permite que la mujer avance, entonces creo que todavía nos mantenemos en esas pequeños procesos de concientización y de maduración política para llegar a entender qué pasa con las mujeres dentro del Partido Colorado, ¿me explico? Pero bueno, yo creo que es algo que somos producto de nuestros individuos, de nuestra colectividad. Claro. Así que... No, sí, te preguntaba esto justamente de, bueno, si hemos transitado un camino con esta presencia masculina en el liderazgo y ha dado estos resultados, quizás sería bueno probar con un liderazgo femenino para ver si conseguimos otro liderazgo, ¿no? Es un razonamiento a vuelo de pájaro, fundamentalmente teniendo en cuenta la capacidad de diálogo que tiene la mujer dentro de los ámbitos de familia, dentro de los ámbitos del trabajo, académicos y demás, que podrían tener un diferencial. Si bien hay líneas de opinión pública que dicen, como te mencionaba recién, de que no importa que sea mujer o hombre, sino mientras sea capaz. Ahora, la idea es, con respecto a este tema en particular, también hay otra lectura que en el marco de esta conceptualización masculina de la política, se percibe o tú percibes o hay un peligro inminente de una masculinización de la mujer dentro de la acción política que permite o que no permite que la sociedad vea como diferente el hombre y la mujer como un diferencial en la actividad política para transformar y crear políticas públicas que efectivamente transformen la sociedad. ¿Cómo lo percibes tú? Lo percibo de esa manera, Víctor, o sea, hay una masculinización forzada en el sistema político. De hecho, muchas mujeres que llegan, de alguna manera tienen que reestructurarse y reformularse desde su feminidad para intentar no chocar ni resonar distinto con lo que es el ámbito político masculino, el ámbito político que hay hoy por hoy, que ya lo mencioné antes, es construido desde el hombre para el hombre. Entonces, lo que atinan a hacer para no disrumpir, no ser disruptivas o no generar demasiada alarma y pasar desapercibidas, por decirlo de alguna manera, entre comillas, es masculinizarse, o sea, entrar en el mismo juego que entran los hombres, muchas veces mucha competitividad, agresividad al momento de expresarse, tener un tono menos, con diálogos un poco más fuertes, más rudos, son bien típicas características de masculinización. De hecho, lo vimos, por ejemplo, pongo un ejemplo muy puntual para que a la audiencia le quede claro, en determinado momento la diputada Cristina Luftenberg, que no sé si fue el año pasado o el antepasado, tuvo una situación en el Parlamento en donde lloró. Tipo, hubo una situación de sensibilización puntual en donde lloró y eso se pasó por los medios, etcétera. Se le criticó muchísimo. Era como ahí está la mujer débil que te llora, así no se puede hacer política, cómo tenemos una persona que llora en el Parlamento en vez de estar debatiendo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde encontramos con esos pequeños detalles que a veces son muy significativos, aunque sean pequeños, son significativos, de cómo nosotros visualizamos lo que tiene que ser la política. No significa que la política debería ser así, pero sí nosotros lo vemos como que tendría que ser así. Tiene que ser una persona estoica, que no se le mueve un pelo, que debata bien y que tenga un nivel de altura al debatir y dialogar, pero nada, pero que no se le mueva un pelo, que no muestre sensibilidad de más, porque ya lo vemos como muy débil o lo vemos como frágil, ¿no? Entonces ahí vamos viendo, bueno, la mujer no tiene también para mostrar eso y para de alguna manera inyectar un poco de feminidad dentro del Parlamento y no sería buena cosa que empezáramos como a deconstruir un poco lo que estamos acostumbrados de ver de la política, que muchas veces es lo que termina haciendo daño, porque esa cuestión de la competencia por la competencia sin importar nada, la agresividad de salir a matar el otro en vez de proponer cosas propias, eso es propio de una política que por lo menos deberíamos pensar si no reformularla, si no irla cambiando en el tiempo para mejorar, para evolucionar. Entonces, yo creo que la mujer aporta no solamente una visión distinta de la sociedad, aporta también
características particulares a la política, que son buenas y creo que hacen bien a la evolución política. Sí, dentro de lo que tú manejabas también y de estos estereotipos que se manejan todavía en nuestras sociedades, bueno, un hombre que grita, por ejemplo, en el Parlamento es firme con sus ideas, cuando la mujer grita en el Parlamento es la histérica, que hay que señalar y menospreciar. Ahora, en este tramo final de la entrevista se ha pasado rapidísimo el tiempo, tenemos muchísimos temas todavía para preguntarte, Desireth. No quisiera perder la oportunidad de hablar con respecto a la migración, a la mujer migrante, al aporte, porque también en este contexto donde la xenofobia juega un papel fundamental, lamentablemente ha venido jugando un papel fundamental, donde dentro de estos procesos migratorios también se han incursionado elementos distorsionantes de la paz o de la tranquilidad en otros países que no representan ni mucho menos el global de la migración de las personas que migran. Quisiéramos traer o conocer tu lectura o tu análisis con respecto a la importancia o a la impronta que personas migrantes o personas que no forman parte o que no formaban parte hasta este momento de la realidad uruguaya y empiezan a formar parte de la realidad uruguaya y de la realidad política. ¿Qué aportes crees tú que le pueden dar como diferencial positivo a las diferentes sociedades, no solamente a la sociedad uruguaya, las personas migrantes que llegan con otras miradas, con otras perspectivas, con otras trayectorias políticas y de formación para enriquecer los debates políticos a la interna de sus respectivos países de acogida, Desirée? La migración, creo que vos hiciste bastante un buen resumen, nutre a la sociedad. Lo mejor que le puede pasar a Uruguay y a cualquier país que recibe migrantes es dejar de ver a los migrantes como migrantes. O sea, en determinado momento incorporarlos completamente a la sociedad y ver más bien al espectro de la sociedad como una sociedad fluctuante. O sea, más que solamente flujo migratorio, verlo como fluctuante en el sentido de que es una sociedad dinámica, es una sociedad que se va acomodando con gente que va y viene, porque así como tenemos migración, tenemos muchos nativos nuestros que emigran, entonces tenemos que empezar a verlo como una sociedad no paralizada, no ver la migración como un fenómeno puntual, que bueno, tenemos que trabajar sobre este fenómeno y cuando pare, nos encargamos de otra cosa. No, tenemos que ya entender que hemos sido siempre un país de gran masa migratoria. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a verlos en otras circunstancias. Eran migraciones básicamente europeas, se hicieron en determinado momento de la República que consolidó las bases republicanas y después, bueno, como que eso se fue diluyendo en el tiempo. Ahora estamos viendo otro tipo de migración con otras características, pero también estamos viendo en el mundo que los fenómenos migratorios cada vez son más constantes y son más perpetuos. Entonces, yo entiendo que tenemos que empezar a ver a la sociedad como eso, como dinámica, como nutrirnos de lo que traen bueno, incorporarlo, integrarlo. La palabra integración dentro del fenómeno migratorio es muy importante porque implica eso, no solamente que vos captas al migrante, sino que lo captas, permites que el migrante se desarrolle libremente, le das herramientas o les brindas las herramientas que también tienen el resto de tu sociedad para que el migrante aporte algo a tu sociedad y termine incorporándose, termine homogeneizándose dentro de la sociedad. Yo creo que ese es el gran kit, el gran secreto o el kit de la cuestión para poder sacarle el mayor provecho posible a las olas migratorias. Traer lo bueno. A ver, cuando el migrante se termina de integrar a la sociedad, la realidad es que termina aportando. Después termina él retribuyendo eso, volcándolo en la sociedad. Entonces, es como un círculo, ¿no? Un círculo virtuoso que se va moviendo. Bueno, ellos dan, nosotros recibimos, nosotros damos, ellos reciben, etcétera, etcétera. Yo creo que tiene que empezar a visualizarse por ahí y sacar los estigmas que no tienen razón de ser, porque dentro de este círculo virtuoso todos nos nutrimos, de me van a sacar el trabajo, vienen a apoderarse de los servicios sociales, entonces van a dejar de los servicios sociales de ayudarnos a los uruguayos para concentrarse en los migrantes. No funciona así, la sociedad no funciona así. Y generalmente los migrantes después forman familia, enlazan vínculo con los uruguayos, entonces ya no queda claro de quién es migrante y quién no es migrante, ¿me explico? O sea, lo sabés porque la persona viene del extranjero, pero se
se termina nucleando dentro de las familias uruguayas, por suerte, y qué bueno que es así, y que siga siempre siendo así, que ya termina siendo una ensalada de muchas cosas. Entonces vos, en vez de empezar a focalizarte solo en migratoriamente, tenés que focalizarte en toda la sociedad. Yo creo que va un poco por ahí la dinámica, o debería ser. Claro. Es decir, los dos últimos aspectos, porque se nos ha pasado volando el tiempo, hay un elemento, una dinámica que ha planteado solidaridades automáticas o rechazos mecánicos, y es interesante analizar cómo afectan esto en la realidad consciente, tanto de la realidad regional como en la realidad nacional. Me refiero a específicamente la situación de Venezuela y lo que tiene que ver con la comunicación que el Partido Colorado ha sacado en estos últimos días, en estos primeros días de febrero, que tiene que ver con el posible desconocimiento de las elecciones que se produzcan en las actuales condiciones que se están manejando en Venezuela, con persecución a defensoras de derechos humanos, a proscripción de partidos y de dirigentes políticos. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Bueno, yo creo que Uruguay hace bien y honra sus mejores valores cuando sale a pararse firme frente a estos temas. O sea, así como también lo ha hecho con Nicaragua, lo ha hecho muchas veces con Cuba, con países de la región que lamentablemente por una cosa Sí. y la otra se están viendo inmiscuidas, o en el caso de Venezuela y de Cuba, que desde hace muchísimo tiempo están totalmente tomadas por la dictadura y por el autoritarismo. Entonces yo creo que Uruguay honra y en sí los partidos políticos tradicionales, que son los que se han pronunciado hasta ahora de manera latente y contundente sobre el tema, honran sus valores democráticos y honran sus valores de respeto a los derechos humanos cuando se animan a pronunciarse y dan un respaldo internacional. No María Corina Machado en este caso puntualmente, porque en este caso circunstancialmente es María Corina, pero en su momento fue Capriles Radonqui, en su momento fue Leopoldo López, en su momento fue Rosales. O sea, las circunstancias pueden variando, pero la importancia es lo que se abstrae de ahí, que es los valores democráticos, el respeto a los derechos humanos, que en un país se respete la república, las instituciones públicas, que no hayan persecuciones ni presos políticos, desapariciones forzadas, porque lo de Rocío San Miguel del viernes pasado es una desaparición forzada, no se sabe dónde está. Entonces es un gran problema endémico de las dictaduras que empiezan a meterse por todos lados en esto, en desaparecer gente, en callar gente, en no dejar que las personas piensen y se expresen libremente. Yo creo que Uruguay hace muy bien en decir, bueno, nosotros no somos esto y no queremos esto para la región. Entonces, en donde vaya pasando, tratar de incidir por lo menos en lo simbólico, en lo expresivo. Esto que decía la intendenta Carolina Cose, bueno, no nos tenemos por qué meter en Uruguay. Nadie está diciendo que vos vayas con un buque adentro de Venezuela y te metas a ver aquí cómo acabás con Maduro, ¿no? Ese es el caso. Es poco serio visualizarlo en esas características. La importancia es expresarse y que Uruguay respalde siempre la democracia dentro de los países y que se respeten los derechos humanos. Yo creo que eso no tiene tinta de ideológica ni nada por el estilo. Se me ocurre que el día de mañana venga un presidente, bueno, un poco como está pasando con El Salvador, que en algún momento, si la cosa avanza un poco más, yo creo que va a tener que haber algún tipo de pronunciamiento cuando sea mucho más evidente lo que ya viene pasando con Bukele, de la violación a los derechos humanos y todo en pos de salvar a El Salvador, o que El Salvador esté estable política y ¿cómo es? Y seguramente, Seguridad. ¿no? En temas de seguridad, pero bueno, si esto sigue avanzando así, que parecería todo tender a que hay un autoritarismo soslayado, bueno, entonces yo creo que en algún momento también se va a tener que pronunciar Uruguay o cualquier otro país de la región. Entonces creo que va por ahí, no es solidaridad automática, yo no lo llamaría de esa manera, yo lo llamaría respeto a la democracia y los derechos humanos. Automática, si quieres, me parece bien, pero bueno, en definitiva tiene que ser eso.
Claro, no, planteábamos el tema de, bueno, de lo que se ha venido generando en el debate, ¿no? Algunos sectores con solidaridades automáticas y otros con algunos rechazos que se han venido planteando, como es el caso del Partido Colorado, en este caso que estamos hablando contigo. Antes de pasar a la última pregunta, disculpa, te robo un minutito más, No hay porque problema. hablando de estos cuestiones de señalamientos y de posicionamientos, creo que sería bueno también conocer tu opinión desde el punto de vista de una mirada femenina dentro de la política, porque también en Uruguay, lamentablemente, en los últimos tiempos hemos venido viendo cómo dirigentes de primera línea, ¿no? Han hecho señalamientos a personas críticas al gobierno, a personas que plantean cuestiones que podrían llegar a generar dudas con respecto a la transparencia o elementos de corrupción dentro de la administración pública, y esto también ha generado ciertos rispideces dentro de lo que es el tema del diálogo político y la construcción política, la salud política en Uruguay, dirigido inclusive hacia comunicadores, desprestigiando su labor o menospreciando su labor en lo que tiene que ver con su trabajo de mostrar lo que muchas veces no se quiere que se conozca. ¿Cuál es tu lectura con respecto a estos temas que está pasando en el Uruguay de hoy? A ver, yo particularmente siempre voy a estar Sí. en contra y rechazo absolutamente cuando Ujú. se quiere perseguir de alguna manera a cualquier tipo de comunicador, a cualquier tipo de profesional que se dedique a la información y al periodismo. No importa de qué color sea, ni de cómo, ni de nada, yo creo siempre que la censura después tiene que ser, no tiene que haber censura previa, sino que tiene que haber una repercusión posterior, en dado caso de que se vea que realmente el periodista incurrió en alguna violación o en algún tipo de problemática jurídica. Pero esa cuestión que tienen a veces los Sí. políticos de decir, bueno, ir contra el periodista, me están haciendo persecución o están en contra de mí, todo eso, la verdad que yo soy muy, muy escéptica en que esas cuestiones sean así. El político tiene que entender que el periodismo es una institución justamente que siempre va a velar porque salga la verdad a la luz o porque se hagan investigaciones serias o porque se lleven adelante todo tipo de manifestación de información y de la verdad, independientemente de si a vos te toca como político o no. Entonces, yo creo que las infelices manifestaciones que hubieron por parte de algunos políticos de nuestro país, en donde decidieron atacar al periodista o intimidar o hacer la llamadita para decir, che, esto no tendría que salir, yo lo rechazo totalmente. No, no, Ujú. por lo menos no es una forma en la que yo creo que una democracia sana, realmente sana, se maneja. Tenemos que convivir, nos guste o no, porque a veces nos van a pegar y a veces nos van Ujú. a tirar flores, tenemos que convivir con eso. Y podremos salir como políticos a decir, esto no me parece, esto que dijo tal medio de comunicación está errado por esto y por esto, o no me parece cómo trabaja bien tal periodista por esto y por esto. Tenemos todo el derecho también de opinar y de protegernos o de responder a lo que se nos diga, pero yo creo que tiene que haber siempre eso. Libertad plena y sobre todo en la libertad de expresión. Me parece de lo más fundamental. Cada quien que diga lo que le parezca, siempre con un tono de seriedad, porque si no, el medio se desprestigia per se, si no es serio, Sí. si tira información por tirarla, ya lo sabemos, pero tiene que haber un respeto a la libertad de expresión que para mí tiene que ser plena. Y después habrán las repercusiones que habrá. Si un Ujú. medio difamó, bueno, se le hará el juicio determinado y se pagará lo que se tenga que pagar, pero no tiene que haber censura previa. Y esas cosas de las telefonitos, llamando, intimidando y todo lo demás, por supuesto que me parece de lo peor, ¿no? O sea, no lo comparto, no comparto esa práctica y también haría un llamado al sistema político a que muchas veces cuando salen investigaciones a la luz, etcétera, tampoco se la agarren con los periodistas que están haciendo las investigaciones. O sea, a ver, están haciendo su trabajo y bueno, de última, utiliza toda esa energía que vos tenés para despotricar contra el medio, para defenderte y salir a refutar de manera genuina y sólida por qué la investigación que está haciendo el medio está mal o está errada o no es real. ¿Me explico? O sea, yo creo Ujú. que haber un respeto muy grande hacia el trabajo periodístico. Será porque me crié en un país en donde, te reitero,
la libertad de expresión fue coartada, mucho, sigue siendo coartada, pero digo, empecé criándome con esa represión, y que los medios nunca fueron valorados ni respetados dentro del gobierno chavista, y menos del madurista. Entonces, para mí, viste, como todo lo que nos transversaliza y nos toca cuando vamos formándonos como personas, para mí entonces el respeto a los medios de comunicación, a la información, a la libre información, es de los valores más importantes dentro de la democracia. Finalmente, deciré, lamentablemente, porque nos hemos quedado excedidos en el tiempo y sabemos que tienes otros compromisos de agenda para cumplir. Te consulto en este año electoral, en este año no solamente de campañas, estamos ahora transitando rumbo a unas internas que se realizarán en el mes de junio, pero dentro de estas propuestas, dentro de estas campañas, obviamente que tiene que haber una línea discursiva, no solamente desde lo dialéctico, sino también de lo propositivo, en, bueno, identificar cuáles son los aspectos medulares que no solamente deben formar parte de la campaña, sino que deben formar parte del próximo gobierno, gobierne quien gobierne, porque tiene que ser una mirada nacional, o debería ser una mirada nacional que transversalice a todos los partidos. Y acá te hago dos preguntas en una. Uno, ¿están desarrollando mesas de trabajo interpartidarias, en este caso en el área de las mujeres, por ejemplo, o de género, que busquen visibilizar y consolidar propuestas que vayan hacia el próximo periodo de gobierno, sea quien gobierne en cualquiera de los tres niveles de gobierno, tanto el nacional como municipal o el departamental o municipal? Y por otro lado, ¿cuáles son las propuestas que tú consideras como diputada, como dirigente política de uno de los partidos con más tradición política en nuestro país, que deben ser los ejes medulares, los ejes centrales, no solamente de campaña, como te decía recién, sino de acción política de gobierno para transformar estos próximos lustros que le esperan al Uruguay en este siglo XXI? Bien, respondo rápido. No porque tenga ya que irme, pero Sí, sino para no complicarla mucho. por favor. Lo primero que me preguntas, sí, existe la Red de Mujeres Políticas, que además tiene muchos años de trabajo en el país, y el año pasado estuvimos haciendo un recorrido, porque integro parte de esa red, estuvimos haciendo un recorrido por todo el país, por distintos focos, Maldonado, Salto, Rivera, Montevideo, justamente hablando de una agenda consensuada entre todas las mujeres políticas que integramos el sistema político, para ver cuáles son los principales puntos en los que tenemos que hacer foco, no importa dónde estemos políticamente hablando o de nuestro partido, que todas estemos de acuerdo en que esa agenda es la que tiene que prevalecer. Dentro de esa red hay mujeres del Frente Amplio, mujeres del Partido Nacional, del Partido Independiente, Cabildo Abierto, del Partido de la Gente y del Partido Colorado. Y logramos llegar a temas de agenda que son que nos consideramos de vital importancia. Por ejemplo, la paridad es uno de los temas que tenemos dentro de la agenda, las mejoras en los servicios de salud, en cuanto a reproducción sexual de las mujeres, también violencia de género, ¿no? Como ver las formas de mejorar y prevenir los femicidios que tanto nos azotan. Tenemos varios temas más de agenda que los vamos manejando y cada una lo volcará después, tiene la obligación de volcarlo dentro de sus partidos. Dentro del Partido Colorado, específicamente en la prosecretaría, hemos trabajado algunos de esos temas, y otros, bueno, los iremos haciendo dentro de cada programa de gobierno. Yo particularmente estoy trabajando en el programa de gobierno de Robert Silva, que es el candidato al que estoy apoyando, en el capítulo de género. O sea que hay como de parte de todas las mujeres políticas una especie de pacto dentro de lo que es la Red de Mujeres Políticas para volcar eso dentro de los partidos. Después, respondiendo a tu segunda consulta, hay temas que son ineludibles y que además a la gente le cambia el día a día. La seguridad es uno, por ejemplo. O sea, la seguridad sin duda, y ahí también, por lo menos con Robert Silva, que son, ahora con Ciudadanos es el candidato que estamos apoyando, estamos trabajando el tema de seguridad. Diego Sanjurgo, que es el asesor actual del ministro de
de seguridad, es uno de los que está elaborando el capítulo de seguridad y ya viene trabajando con medidas de prevención, medidas de represión y medidas a largo plazo. O sea que también hay una discusión amplia sobre el narcotráfico, bueno, qué hacer con el tema de las drogas, ver si hay que reformular algunas cuestiones en cuanto a la legalización o no. O sea, eso también está dentro de como el marco del espectro de temas para abordar ahora y abordar a mediano corto plazo. Después está el tema de ver cómo hacer para que los uruguayos podamos llegar a fin de mes sin tanta preocupación, o sea, bajar un poco lo que es el alto costo de vida que tiene, sobre todo para la clase media o para la clase media con problemas de mayor vulneración, cómo hacer que el Uruguay sea un poco más accesible económicamente hablando, que no te cueste la vida comprarte una canasta básica el mes a mes. O sea, en eso también se está buscando de ver cómo poder mejorar eso. Y se está haciendo mucho foco también, que es uno de los puntos importantes, en el agro, que es nuestro petróleo uruguayo, digamos, en toda la del agro y la parte de políticas sociales, que para el Partido Colorado es importantísima. Ahí tenemos a Antonio Mansi, que es el actual director de transferencias dentro del MIDES, que está haciendo un gran trabajo de análisis y de propuestas sobre las políticas sociales, porque, bueno, ahí un poco se nos va la vida. Después tenemos, si no, sociedades excluidas, ¿viste? Gente marginada que termina excluyéndose del sistema y eso, aunque la gente no pueda a veces vincularlo, se vincula después con la seguridad, se vincula después con los problemas de narcotráfico, etcétera, ¿no? Tenemos que tener una sociedad en donde todos podamos tener un espacio. Entre más gente excluida, más problemas de seguridad seguramente hay. Y obviamente que nuestro gran caballito de batalla siempre va a ser la educación. Lamentablemente la educación lo que tiene es que los efectos se ven a largo plazo. Entonces muchas veces a la gente eso no suele ser los primeros temas que vos digas, che, ¿qué te interesa? Que la educación esté en el primer lugar. No pasa, ¿viste? Las encuestas siempre determinan que está dentro del cuarto o quinto lugar, pero para nosotros es lo más importante porque es la base de todo lo demás. Entonces ahí Robert Silva, que bueno, ya sabes, ha estado en la ANEP al frente de la transformación educativa, lo que vamos a buscar ahora es reforzar esa transformación educativa y seguir apostando a las políticas educativas que sean necesarias para llevar la transformación adelante. Desiree Pagliarini, diputada suplente por el Partido Colorado, le agradecemos muchísimo tu amabilidad y gentileza por aceptar nuestra invitación a dialogar en la jornada de hoy. Quedamos con el canal abierto. Invitarte a ti y a todos los usuarios a que podamos seguir este debate. Quedaron muchísimos temas en esta libreta de apuntes para poder seguir comentándote. Así que, bueno, la idea sería que podamos seguir en los comentarios con consultas, comentarios, críticas, apuntes, sugerencias, vivencias para que podamos enriquecer este debate. Te agradecemos muchísimo y será una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias a la audiencia que estuvo conectada y a los que después nos van a dejar comentarios. Yo quedo totalmente a disposición, siempre abierta para seguir dialogando y nuevamente agradecerte el espacio. Por favor, gracias a ti. Que pases bien. Saludos. Hasta luego. Chao, chao.